Le decíamos antes de la pausa que vamos a recibir, como sucede habitualmente los días martes, a Eduardo Botinelli aquí en BTV Noticias, y hoy para hablar de este paro, de lo que fue el paro del PIT-CNT, el primer gran encontronazo, podemos llamarlo así, entre la central sindical y el gobierno de Yamandu Orsi. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, fue un paro que para ser el primero de una administración fue bastante grande, sobre todo con varios gremios muy plantados con paro de 24 horas, ¿no? El PIT-CNT quiso hacer algo un poco más acotado, paro general parcial, pero COFE, los sindicatos de la educación pública y privada, allí hubo bastantes sindicatos, recién le veíamos en la industria láctea, que hubo paro de 24 horas. Sí, fue bastante importante la adhesión que hubo desde el punto de vista de los sindicatos que adhirieron y las formas, ¿no? Que lo primero que muestra justamente es que la agenda del gobierno, la agenda del Frente Amplio y la agenda del PIT-CNT no son una sola agenda, que tienen diferencias y que hay básicamente dos grandes aspectos que podemos señalar. O sea, el primero es vinculado al rol que ocupan, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno, el Frente Amplio dividido entre gobierno y partido y los sindicatos en general como reivindicación de su lugar. Y también que hay diferencias ideológicas, que esto es importante señalarlo porque existen y está planteado incluso en el propio discurso. Porque, digamos, el rol acá, o sea, yendo un poco a la parte de los roles, donde el gobierno lo que necesita y lo que busca es poder administrar los recursos. Y bueno, y tiene algunos puntos en ese mapa de administración de recursos donde hay una cuestión vinculada a los aspectos macroeconómicos, a el trazado, digamos, de una hoja de ruta hacia no solamente la coyuntura actual, sino los 4 años y medio que le quedan, y con una concepción ideológica que choca con una parte o con lo que prima sobre las dirigencias sindicales del PIT-CNT y de los distintos gremios que lo componen. Entonces, por un lado, el gobierno busca ciertos, sobre todo vinculado al tema de pautas salariales, ¿no? Busca ciertos equilibrios macroeconómicos con alguna señal redistributiva, porque las pautas salariales del gobierno tienen establecido criterios distintos en 3 franjas, que tiene que ver con el volumen de ajuste salarial y la indexación o desindexación que estuvo tan arriba de la mesa en el último tiempo de discusión a partir de declaración del propio ministro de Economía. Y los sindicatos reivindican su plataforma tradicional vinculada al tema del trabajo, al tema de salarios. Empezó ya en el gobierno pasado la discusión sobre las jornadas de trabajo, ¿no? Y la carga semanal de trabajo que la vuelve a poner arriba de la mesa. Y la redistribución de recursos económicos, que es distinto a hablar de redistribución de las franjas salariales. Porque lo que plantea el discurso del PIT-CNT no está hablando de los recursos desde el punto de vista salarial, sino de las cargas impositivas. ¿Sí? Se ponen arriba de la mesa varios aspectos vinculados al capital nacional, a las exoneraciones, es decir, hay varios puntos puestos arriba de la mesa. Y en el medio aparece el Frente Amplio, que está atravesado por esa disputa, porque dentro del Frente Amplio convive esa cuestión de estar en el gobierno y de estar del movimiento sindical con otras agendas, pero también conviven las diferencias ideológicas, ¿no? Las posturas ideológicas sobre los grandes temas, y que estando en el gobierno se acentúa esa diferencia porque justamente hay un proceso que va tomando decisiones. Y porque también, y en esto quizás sea parte del análisis, en algún momento habrá que echar un poquito más el ojo, empieza a haber menos tolerancia a algunas declaraciones públicas, sobre todo de legisladores del Movimiento de Participación Popular, que en las bases del Frente Amplio, en esta orgánica de la cual hablas, no son tan bien recibidas, ¿no? Me acuerdo con lo de Betiana Díaz, son 3 legisladores de 17. Estas últimas horas una declaración de Daniel Cayani en el diario El Observador del fin de semana, donde decía: hay compañeros que no se dieron cuenta de que estamos gobernando, pero que no tenemos mayorías, y un poco hablaba de lo que el plebiscito había costado en materia electoral y que eso había impedido llegar a las mayorías. O sea, esa situación de cierto divorcio, llamémosle así, entre los defensores acérrimos del gobierno y las bases del Frente Amplio, empieza a ser un poquito más notoria de lo que venía sucediendo. Bueno, es que ahí... Digamos que de las primeras lunas de miel que se terminan. Bueno, porque ahí es donde decía conviven las diferencias ideológicas. Porque no solamente es la cuestión práctica de la toma de decisiones, sino que la toma de decisiones implica una agenda ideológica que convive adentro del Frente Amplio y que cuando el Frente Amplio es gobierno,
suelen verse más porque va tomando decisiones, mientras que estando en la oposición esas diferencias suelen estar más vinculadas a las acciones que toma un gobierno de signo político totalmente distinto. Entonces ahí se matizan de alguna forma. Entonces, claro, las diferencias empiezan a verse justamente en la toma de decisiones. Lo que debería, esto corre por cuenta mía, ¿no? Probablemente ninguna de las dos partes puedan ser gobierno sin la otra. No, sin duda. No, sin duda. El MPP debe estar más cerca de poder alcanzar un gobierno sin las bases, sin los militantes, no sé si sin la militancia, pero sí sin el brazo, digamos, sindical. Ahora, claramente los sectores más sindicalizados, Partido Comunista, no pueden ser gobierno sin el MPP. Entonces ahí tiene esa lógica de me peleo, pero tengo que convivir por la necesidad. Sí, es la arquitectura propia del Frente Amplio incluso, ¿no? Es decir, bueno, de esas diferencias que se van, digamos, se presentan en la discusión, pero se buscan los consensos o las formas de tramitarlas para arribar, por ejemplo, a un programa único en su momento, ¿no? En el discurso del PIT-CNT estuvo el tema de las pautas salariales, pero también estuvo el tema presupuesto y el tema impositivo, todo del 1%. Sí, ahí aparece, bueno, sin dudas, el reclamo de las pautas salariales. O sea, queda claramente establecido que hay una disconformidad por parte del movimiento sindical con las pautas salariales en general, por los temas de recuperación salarial o de crecimiento del salario real no garantizado, porque depende, en el propio discurso de Abdala lo presentaba, ¿no? Depende de que se puedan cumplir las metas de inflación trazadas por el gobierno, pero también la distinción entre las pautas salariales en el sector privado y lo que está establecido para el sector público. Y ahí aparece la defensa, digamos, del sector público por parte del movimiento sindical y también explica un poco por qué COFE hace el paro de 24 horas, ¿no? Es decir, también con más fuerza. Pero en el discurso de Marcelo Abdala aparecieron varios discursos que tienen un fuerte contenido ideológico, con una base marxista muy fuerte, incluso en la terminología que usó, y que también recoge mucho de lo que fue las posturas ideológicas tradicionales del PIT-CNT y que también fueron parte de las posturas del Frente Amplio. Por eso creo que es importante hablar de las diferencias ideológicas cuando hablamos tanto de las diferencias entre el movimiento sindical y el gobierno, como cuando hablamos adentro del Frente Amplio, como cuando se habla de las discusiones entre el gobierno y la oposición. Claramente acá los reclamos pasan por, primero, esto de las concepciones ideológicas, de cómo se entiende la distribución de recursos dentro de una sociedad. Estos reclamos anclados en el trabajo, en el salario, en la jornada de trabajo, y también aparece fuerte el rol del Estado. No solamente en el tema del llenado de vacantes y del tema salarial, sino también en el rol activo del Estado como articulador para el desarrollo del país. Y después aparecieron otros reclamos, que aparte dicho con todas las palabras, se viene el presupuesto nacional, ¿no? Es decir, este paro también está, de alguna forma, marcando una señal hacia el presupuesto nacional y de alguna forma el discurso dijo, bueno, no hay excusas para algunas cosas, ¿no? En el presupuesto no hay excusas para que no esté incluido el 6% más 1, es decir, el 6% para educación, 1% para investigación. No está, digamos, en discusión desde la mirada del movimiento sindical, el presupuesto para la vivienda, el no achicar el Estado, cuál es el rol que tiene el Estado como impulso para el desarrollo y claramente un tema que ha estado muy presente en los últimos años, el tema de la pobreza y fundamentalmente la pobreza infantil. Y justamente, digamos, atado a esto de, bueno, se necesitan los recursos, vuelve a plantearse la discusión y la propuesta del PIT-CNT de gravar con algún impuesto o un incremento de impuestos al 1% más rico del Uruguay, ¿no? Y claramente esto va a ser un tema de agenda de los próximos meses. No queda, digamos, como en algún momento parecía que iba a quedar como una discusión que quedó por ahí, porque la vuelve a traer el PIT-CNT, la vuelve a traer en una jornada importante para el PIT-CNT, y además ha tomado cierta fuerza en el último tiempo la discusión, ¿no? Es decir, no quedó, digamos, fuera de la agenda, sino que ha estado permanentemente, y seguramente esto va a ser un tema de disputa entre el movimiento sindical y el gobierno, y también probablemente sea un lugar de discusión en la interna del Frente Amplio en los próximos meses. Habrá que ver si el presupuesto finalmente tiene o no esto de gravar los depósitos
en el exterior con un impuesto, el tema de los impuestos a las multinacionales, y allí habría alguna señal, llamémosle así, para agravar a esos sectores y no ir por el lado del 1% más rico. Ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Es decir, qué señales aparecen en el presupuesto con respecto a esto. Y que tiene que ver un poco con esta impronta de reivindicación del PIT-CNT, ¿no? Y del movimiento que ha realizado. Que también metió el tema del diálogo social en el discurso, claro. Y no fue menor tampoco porque básicamente lo que el discurso planteó fue la papeleta del plebiscito de seguridad social que se votó junto con las elecciones nacionales, ¿no? Es decir, la edad de la jubilación, o sea, habló de jubilarse a los 60 años, habló del tema de jubilaciones mínimas y habló del tema de las AFAPs. Entonces, vuelve a ponerse arriba de la mesa esa discusión y lo que queda ahora, básicamente a partir de hoy y los próximos días, las próximas semanas, es, primero, si esta movilización del PIT-CNT logra algún tipo de modificación en las pautas salariales, es una primera señal que se puede llegar a ver, y la segunda es qué incidencia puede tener en el presupuesto nacional. Un poco en línea con lo que decía, es decir, bueno, ¿hay algún tipo de señal hacia la dirección de lo que el PIT-CNT plantea o no? Y bueno, esto parece ser el comienzo de un vínculo que no ha sido sencillo para el Frente Amplio en el gobierno con el movimiento sindical. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.